Círculo principal, por favor, para el núcleo de la cabeza de Thanos. Círculo principal. En ese círculo principal, por favor, vamos a desarrollar la posición de perfil. Continuamos con la mitad del rostro. Que aquí, muchachos, por favor, traten de elaborar el diseño conforme a el diseño de la barbilla. Por ejemplo, línea recta para la mitad del rostro, aquí pegadito a la orillita, pero vamos dándole forma desde la barbilla y vamos pensando precisamente en la adaptación a este personaje. Quijada, sube hacia la oreja y aproximadamente a esta altura quedaría detrás la orejita. Ahorita le vamos a dar volumen en toda la nuca. Eso principalmente es el núcleo de la cabeza. Línea de la mitad del rostro ya queda en el perfil y colocamos entonces la línea de los ojos justo a la mitad del circulito, por favor. A la mitad del circulito. Esa sería la primera parte del dibujo para después colocar un volumen para la cabeza. Aquí sencillamente colocamos una parte lineal englobando toda la parte de atrás y dándole mucho volumen. En otros personajes, por ejemplo, más delgaditos, más delgados o más estilizados o más flacos, vaya, no tendría mucho volumen en la cabeza, sería mucho más pegadito. Para el caso siempre se comienza el cráneo como la parte del núcleo donde van a colocarse la mitad del rostro, la altura de los ojos y todo lo demás ya termina siendo parte del volumen. Aquí tiene una lonjilla, ¿verdad? Aquí en la nuca. Le colocamos aquí la lonjilla detrás y saldría aquí el cuello. Muy bien, no se trata de hacerlo tampoco tan exacto, aunque sí vamos a tratar de hacerlo con todos los aspectos más notorios, pero el estilo también puede variar muchísimo. La manera de hacerse se va a poder traducir en un efecto un poco más comiquero incluso. O, ¿se acuerdan para los que estuvieron, por ejemplo, en la clase de ayer? Que diferentes formas de hacerse un boceto le puede aplicar dependiendo del estilo o al concepto del personaje. Si es un estilo villano no puedes hacer muchas curvas, pero sí puedes hacer muchas líneas rectas y cuadrados, bastantes triángulos y picos también. Entonces más que curvas, se aplican líneas rectas y el dibujo o el estilo más cuadrado por su forma física. Vámonos con la parte de la nariz y la línea de los ojos, que aquí sencillamente la nariz vamos a generar un pequeño volumen hacia afuera para la parte superior de la ceja que se conectaría con la frente. Para la zona de la nariz es una nariz bien cortita, muy cortita. Colocamos hacia afuera y podemos construir con un circulito muy pequeño en la punta de la nariz y se conecta fácilmente con la línea de la mitad del rostro. Se forma un poco la nariz arriscada, pequeñita. El diseño de la fosa se construye primero con un circulito o un óvalo para la parte externa de la fosa y después el orificio. Se trabaja con muchísimo contraste de luz, sombra, así que vamos a trabajar bastante también en el detalle de la luz y la sombra y muchas líneas de detallito. Aquí no hay tanta complicación en la nariz, pues está bien cortita. Lo que sí hay que detallar es las líneas de expresión, por ejemplo, aquí en la nariz. Cuando se arruga la nariz, ¿no? Tipo la nariz de un tigre, por ejemplo. Y a partir de aquí, si observas aproximadamente a la línea de donde termina la fosa, aquí en la línea donde termina la fosa comienza el lagrimal en el ojito. Aquí comienza el lagrimal. Y la forma del ojo la podemos construir, cuidado, aquí muy pequeñita. Es un ojo pequeño. Un ojo pequeño que hace que se vea la cabeza gigantesca. O la barbilla, el mentón muy grande. Entonces prácticamente
generas esa musculatura o ese volumen en el cuerpo colocando ojos pequeños. La línea del iris y la pupila casi no se definen y hay una ligerita separación en la línea de abajo para marcar precisamente el grosor de la piel. Es decir, aquí le dejamos una pequeñita separación antes de llegar a la línea del párpado. Hay un pequeñito brillo y rellenamos incluso esta parte ya directo. Hay una sombra muy marcada hacia el lagrimal, toda esa sombrita muy tenue. Y se une toda la base, la parte superior del ojo hacia la ceja, vaya, toda la parte de la ceja, la base de la ceja con un poquito de remarcado y sombra que ahorita vamos a colocarla un poquito más a detalle. Ahora, fíjate muy bien, toda esta base del ojo, alrededor del ojito, se construye una silueta un tanto como un pocito para poder darle sombra y que se vea el efecto de la cuenca del ojo, con ligeras líneas de expresión en la parte de abajo del ojo y unas sombritas muy tenues para darle un poquito de pocito debajo del ojo o debajo de la ceja más bien. La zona de la ceja la podemos construir con un rectángulo para darle volumen. Y después si nos vamos hacia la frente, aquí se marca mucho el pocito entre la frente y la ceja. Vamos a construir muchísimas sombras, formando incluso los músculos del rostro y las líneas de expresión. Hacia la parte del centro en la ceja, arribita, las dos linecitas no características de cuando te enojas, se marcan aquí. Y la ceja del otro lado, ya la tenemos ahí lista. Aquí vamos a tirar algunas líneas hacia la parte superior de la cabeza, formando las venitas. La parte de las venas son líneas paralelas y cada lineecita, cada venita más bien, pudiera adaptarse un poco la sombra. Líneas paralelas. Por pares, para después rellenar un poquitín y generar esta pequeña sombra. Colocamos las formitas y la patita de gallo aquí más o menos donde termina el rabillo del ojo. Sale otra más hacia la izquierda y hacia la nuca. Con una sombrita muy tenue. Muy bien, primero hasta ese punto. Para terminar esta zona, en la ceja precisamente, arribita del ojo, vamos a darle un efecto de degradado. Primero con una capita clarita de sombra, otra capita de tono medio, más pegadito hacia el ojo, y una más totalmente pegadita al ojo y ligeramente más oscuro, para formar este pequeño volumen. De donde termina la ceja, por debajo o atrásito del ojo, al rabillo del ojo, aquí hay otra sombrita más oscura. Esta parte. Aquí hay una línea muy marcada, muchachos, que si conocen cómo dibujar, por ejemplo, un cráneo, aquí se puede marcar muy bien la zona el huequito de la sien. Esta partecita que es como una cajita, un recuadro, y lleva sombra en esta zona para generar un bajo relieve. Esto de aquí, que si lo hago degradado para poder darle volumen, la sombra más oscura está a la derecha. Esta parte de la sien muy importante.
bien, ahora para la parte de la boca, vamos a unir desde la nariz, pero antes en la nariz tenemos que colocar un poquito de sombra ya para que quede listo. Debajo de la nariz marcamos una pequeñita sombra también degradada, donde lo más oscuro esté abajo. Aquí en la comisura de la nariz, por encima de la fosa, también hay un par de sombras que hacen que el personaje se vea mucho más oscuro, más contrastante. Ahorita vamos a mapear también un poquito las luces. Se me estaba olvidando la línea de la frente. Lo que hicimos fue la parte de las venitas, ¿no? Ahora traducimos un poquito algún par de líneas, una serie de líneas más bien, en la frente para completar toda la texturita de cuando se arruga también la frente por un coraje, ¿no? Imagínate ahí que le quiten su caldito de pollo o de qué era, cuando lo matan, el caldito del Thanos, pobrecito, imagínate que te quiten la comida. Yo también me enojaría. Sombreamos un poquito aquí la zona de la frente. Y aquí hay un huequito. El huequito que traducimos se une hacia esta zonita de la frente. Su pozolito, ¿verdad? Su caldito de res. No, hombre, qué feo. Imagínate que estés a punto de comer, que estés calentando tu comida y luego que te tiren la comida. O que te la quiten, ¿no? O que te maten y ya no comiste. Chale. Qué triste, pobre Thanos. ¿De acuerdo? El Thor, mendigo Thor, travieso. Que pobrecillo, no le hizo nada a nadie, nomás mató a la mitad de todo el planeta, o de todo, sí, no de todo el planeta. No, hombre, pues si nada más hizo tantito, después revivieron todos, pues para que le quitan su caldito. Vamos a completar, por favor, la línea de la boca. Desde la nariz, bajamos una línea cortita también hacia el labio superior. No hay tanta distancia que medir, solamente va pequeño. Y colocamos precisamente la forma, primero la forma de la boca. Primero la forma de la boca es una formita también rectangular o de trapecio. Línea superior plana en la parte superior de la boca o en el labio superior y bajamos con una línea en diagonal hasta la comisura. Y debajo hay una pequeña también formita de trapecio que termina en la otra comisura hacia adentro, ligeramente hacia adentro. Esa sería la parte interna de la boca. Esa sería la parte interna de la boca. Para después colocar un poco la línea del labio superior con dos triangulitos de preferencia. Labio izquierdo y el labio derecho casi no se alcanza a ver completo, pero vamos a realizar nosotros un poquitito de acuerdo a lo que se ve. Ahora, aquí podemos dibujar los dientes. Fíjense, aquí hay una explicación bien interesante. No sé cuántos de ustedes han estado en cuando precisamente, gracias Aaron, cuando explico precisamente que no se dibujan los dientes. En la gran mayoría de los personajes no se dibujan los dientes, se dibujan las encías o la dentadura como tal. En ese tipo de personajes sí tienes que dibujar los dientes para que tenga precisamente un aspecto más malvadillo, más grotesco, un poco más sucio. Entonces aquí sí se dibujan los dientes. Cada dientecito lo puedes dibujar sin problema y le va a ir muy bien al personaje. Y una pequeña sombra sobre los dientes, no lo dejen totalmente vacío. En la parte de abajo también formamos la dentadura. Esta línea que pusimos es la parte interna, así que de aquí sacamos la dentadura hacia adentro, formando los dientes desde la izquierda. Formamos la dentadura, dibujamos cada uno de los dientes. Si te fijas, los de abajo son los que se ven mucho más marcados, que si los dibujas muy limpios o los dibujas en la manera en donde la mayoría se dibuja con solamente la encía o la dentadura,
ya no tendría ese efecto de malo o de personaje sucio y malvadillo. Sombreamos muy, muy, muy oscuro detrás de los dientes, excepto en la lengua. En la lengua no tiene tanta sombra, o bueno, más bien no tiene tanto color negro, pero sí tiene una sombra degradada hacia la parte interna. Y el labio inferior, muchachos, casi no se define y lo que realiza es únicamente unas cuantas, un par de líneas nada más para definir o saber dónde va a quedar el labio y se forma únicamente por el relieve de la barbilla que se conecta hasta la boca. Colocamos de preferencia una línea al centro, por en medio. Y aquí me falta un poquito más de volumen. Lo voy a extender un poco más. Y voy dibujando por líneas como si fueran gajitos de naranja. Desde el lado derecho, también completo. Y este del lado derecho sería ya el perfil o la línea del contorno de la barbilla. Este de aquí. Y me voy traduciendo con líneas, dándole este volumen para formar toda la barbilla. Línea por línea. Eso es bien importante también. Como una calabaza, ¿no? Se me antojó un caldito tlalpeño ahorita que estaba mencionando a Thanos que andaba con... Yo me imagino que era un caldito tlalpeño. Así con su aguacatito, con su chilito, con su quesito, con su garbancito. Colocamos en la parte inferior de la barbilla, colocamos estos bordecitos también como tipo globo aerostático cuando están tejidos y que tienen sus colores así con división. Hasta ahí únicamente. Y de las líneas más importantes, muchachos, de las líneas más importantes cuando dibujamos un estilo también de un gesto de grito, es precisamente la comisura o la línea de expresión entre la nariz y el costado de la boca. Esta línea sí la puedes marcar súper fuerte. O bueno, no tan fuerte, ¿verdad? Pero sí se marca mucho. Muchísimo, muchísimo se marca. Y aquí hay otro par de líneas, bueno, no, un par de tres, iba a decir. Un par de tres líneas. Desde la comisura del lado izquierdo de la boca hacia el pómulo. Y completó aquí con las patitas de gallo. Bueno, no las patitas de gallo, es la... Sí, sí, bueno, sí es la patita de gallo, pero debajo en la ojerita. No desde el rabillo del ojo. Todo este espacio. Ahora vamos a sombrear aquí esta parte, pero voy a comenzar con el trapecio. Hay un también pequeño trapecio o un triángulo en el costado de la barbilla. Este de aquí es el hueco del cráneo. Esto de aquí, un pequeño trapecio. Ese trapecio normalmente siempre se sombrea. Cuando se estira la boca, se hunde el cachete. Se abre la boca, se hunde el cachete y se genera esta sombra. Muy, muy, muy representativa cuando se genera ese tipo de gestos o cuando un personaje es muy flaco. Algo muy parecido con la sien en el costado del ojo. Sombreamos. Y aquí para aprovechar un poquito el sombreado, puedo degradar hacia la parte de arriba. Y completo con esto ya toda la sombra del rostro. Es correcto, Thanos no está flaco, pero cuando gritas, se abre la boca y se hunde el cachete. Como los pómulos de Angelina Jolie, ándale. Cada línea en la barbilla, de preferencia, va sombreada. Es como dibujar los músculos en el abdomen, por ejemplo. El músculo en el abdomen se sombrea individual. Aquí también agarra cada cachito de los elementos y sombrea los de individual. No se sombrea todo parejo porque si no queda plano el dibujo.
Sombreo la mejilla debajo de la nariz. Y un poquito la comisura aquí de la nariz hacia el pómulo. Y dejo unos espacios vacíos, y estos espacios vacíos o de brillo los puedo siluetear. Una pequeña silueta de luz que me diga dónde generar volumen. En la frente también hay un par de siluetas de lucecita. Y de aquí me voy a ir hasta la barbilla y completo sencillamente esta zona del mentón, pero no se va hacia arriba a la oreja. Aquí se estira una línea, si observas, un tanto horizontal, que esta línea es parte del músculo del cuello, el esternocleidomastoideo, en esta zona. Y hacia la quijada, como está un poquito cachetón Thanos, come puros calditos de res, para que crezca grandote y fuertecito. Ya no se le ve tanto el cachete. Dibujamos la oreja, si te fijas está justo a la altura del ojo. Aquí me quedó un poquito debajo, a la altura del ojo. Coloco la oreja. Hacia arriba y hacia atrás. La parte interna de la oreja la voy delineando fuerte, 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 para que quede lista con la sombra, con el contraste de la sombra. El lóbulo de la oreja, y detrás de la oreja también va una sombra, un huequito de sombra más bien, debajo y detrás de la oreja. Hay un pequeñito brillo que aquí me voy a apoyar con el borrador para limpiar las líneas. Un brillito detrás, o bueno, más bien delante de la oreja, hacia abajo. Este pequeño brillito para darle un poco de volumen también a la quijada. Y debajo sombreo un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Todo equivale al gesto, muchachos. En la parte de los personajes villanos o malvadillos, aunque uno no lo tiene, de hecho el que sigue no tiene, no se le muestra el gesto, pero su diseño está padrísimo. Su diseño es muy villanesco. Formamos la silueta de la cabeza. Formamos la silueta de la cabeza. Colocamos un par de lonjillas en la nuca. De hecho es aquí arribita casi en el borde de la oreja. Y de aquí nace el cuello. La línea del cuello en la parte trasera es muy cortita, pero el cuello bastante ancho. En la nuca también hay un par de líneas, como los que hicimos en la frente, y generamos un par de una serie de líneas para generar la sombra, un poco más tenue, aquí en la parte trasera de la nuca, que ligeramente se conectan hacia la sien. Toda esta partecita lleva mucha sombrita. Ligeramente se conectan con la sien. Y en la parte superior de la cabeza ya solamente generamos un pequeñito serie de sombras degradadas hacia la frente. Una sombra degradadita. ¿Dudas hasta este punto? Está padre de el tío Thanos. Ahora rodeamos debajo de la cabeza con un pequeño medio círculo. Debajo de la cabeza rodeamos el cuello. Para señalarlo precisamente rodeamos aquí la zona del cuello.
un medio círculo, o pueden hacer el círculo completo, pero no le marquen demasiado aquí debajo. Y formamos, por favor, una parte del centro desde la barbilla, en la parte central hacia abajo. Aquí colocamos, puede ser con línea punteadita, nada más para saber dónde iría la mitad del pecho. Esta parte de la mitad del pecho, que solamente vamos a dibujar una partecita, no va a ser todo. Y aquí diseñamos precisamente la abertura en la zona circular. Y vamos rodeando con la mitad del círculo y definiendo la primera parte de la armadura en el pecho. Todo tiene figuras bastante simples. Figuras muy simples y únicamente terminamos delineando. Subimos hacia la parte superior del cuello y aquí en la espalda alta o en la parte trasera del cuello termina esta línea, pero no se queda ahí. Tenemos que hacer una ligera línea doble. Desde ahí mismo me regreso. Aquí me regreso para darle el grosor precisamente a esta zona de la armadura. El grosor. Línea doble que va acompañando toda esta parte y aquí termina. Hay una separación, aquí se me pasó. Esta pequeña separación que va hacia la izquierda o hacia atrás. En el espacio que me queda puedo terminar aquí la parte superior del cuello de la armadura hacia atrás y completar con la serie de líneas. Primero hay una línea doble y generamos la pequeña decoración con esas 4 líneas en esta parte trasera. Aprovechamos que estamos en esta parte y detrás del cuello, en la parte interna de la armadura, esto lo podemos rellenar, totalmente relleno, para darle este huequito y que se defina de igual manera el cuello. Debajo de esa sombra hay otra más que proyecta precisamente el cuello de la armadura. Hago la silueta y genero la sombrita. Esta ya no va tan oscura, así que no la vayan a marcar demasiado. Esa sombrita. Y luego me voy otra vez con el músculo del cuello. Y aquí hay otra linecita con sombra. Hacia la barbilla. Otra más al centro del cuello. Pero aquí se genera como una gotita. Esta gotita de sombra es el huequito de la manzana en el cuello. Y por encima hay una línea de silueta para la lucecita. Y de la orilla del cuello en la armadura hacia el centro genero una sombrita general. Y en el otro huequito del lado derecho también hay una sombra más importante por la sombra que proyecta precisamente el cuello de la armadura, como en el anterior. Ahí está. Continúo con ese círculo, le voy a dar un círculo paralelo. Ah, perdón, me faltó sombrear un poquito así como sombreamos la cabeza, en esa zona del cuello que quedó vacía, no va totalmente brillante. Voy a hacer una sombra casi general para que no se quede totalmente vacío los brillitos, no son tan iluminados. Ahora le voy a dar una línea paralela. El nombre del hueso no es el hueso, es el músculo.
esternocleido, mastoideo. Esternocleidomastoideo. Está bien padre ese nombre del músculo. Estaría bien padre, ¿no? Tener un hijo y ponerle así. A ver, esternocleidomastoideo García. Imagínate las planas en la escuela. De cariño le van a decir el Esterni. Esterni. Estaría padre, fíjate. Colocamos el círculo alrededor del cuello. Alrededor de la línea del cuello colocamos un círculo más grande. El Exterminator, dice. Exterminator. Colocamos una línea doble para la parte dorada, la parte más iluminada en el pecho, por encima del pectoral y entre el cuello. Colocamos esta línea doble aproximadamente afuerita de la barbilla. Afuerita aquí de la barbilla, a la altura precisamente de la base de la barbilla, aquí terminaría. Como un baberito, ¿no? El baberito de Thanos. Y en esta vamos a definir principalmente la silueta. Y como ya tenemos la parte del centro, aquí va completita, de todas maneras el dedo índice por ahí casi lo toca, ahorita le limpiamos ahí cualquier cosita. Marcamos el centro y desde la parte del cuello bajamos estas líneas casi paralelas que se posan aquí también en el centro para completar esta zona de la armadura. Y aquí, parte de la textura de la armadura, muchachos, se va a continuar con garabatitos. Esos garabatos van a generar una pequeña textura para después colocarle las líneas de decoración y al final las sombras. Así que por favor intenta hacer... Ah, me faltó otra acá detrás. Cualquier cosita detrás. Un par de, o bueno, no un par, sino una serie de líneas garabateadas para generar un poquito la textura metálica. Un poco la textura metálica se puede conseguir con un poco de garabatos muy claritos primero. Garabatos muy claritos, no le presiones demasiado. Esos garabatitos simplemente son con mucho desorden, en una sola línea, casi sin despegar el lápiz del papel. Y vamos rellenando toda esta parte. Como es una zona muy clarita, se ve un poquito más la texturita ligeramente manchada por el el metal manchadito. Texturizamos. Y agregamos un par de líneas de decoración. Le voy a agregar únicamente esta decoración como en X. Esta de aquí. Y ligeramente voy a sombrear los espacios afuera de esta decoración. Esa ya puede ser una sombrita más pareja. Una sombrita más parejita. Después de la decoración, la sombra. Y antes, pues, para eso pusimos el garabato, para que no se fuera a poner por encima, porque a veces la sombra la ponemos muy intensa que ya después los garabatos de la textura no se alcanzan a ver. Líneas muy rígidas. Aquí nuevamente marco esta crucecita. A veces la decoración es lo más tardado o lo más complicado de dibujar
tanto detalle que puede tener una armadura en la decoración. Sombreamos un poquito de manera muy tenue. Y enseguida pasamos a la mano. Ah, no es cierto, me faltó el trapecio, el músculo del trapecio acá detrás de la boca. Ese sí lo tenemos que elaborar. El hombro todavía no, el hombro lo podemos hacer después. Ya cuando tengamos la manita. Esta parte sencillamente la sombreamos. Y una pequeñísima textura en esta parte como un rayito, parece un rayito. Y sombrita sobre el músculo. Y en la parte interna del lado derecho, esta línea también de sombra. ¿Cuál es el villano que más les gusta, muchachos? De todos los villanos que existen, ¿cuál es el que más les gusta? Venom, muy bien. El Guasón. Vamos a dibujar parte de la mano, muchachos, pero aunque no es lo importante, vamos a dibujar de todas maneras parte de la mano para poder completar el hombro. Así que comenzamos con el dedo índice. Aquí como ya vimos dónde terminó la parte del pecho en la armadura, vamos a dibujar precisamente el dedo, pero no se va a dibujar con una estructura normal, se va a dibujar como lo observamos. Desde la punta del dedo vamos formando. Observa todas las figuritas. Cruella de Vil. Está padre. Es la de 101 Dálmatas, ¿verdad? Colocamos la punta del dedo y después hacia la parte de atrás vamos formando cilindros. Bases de cilindro. Aquí de hecho se marca en 1, 2, 3, 4 partes. Darth Vader. Cilindro hacia atrás. Esta es la segunda. Se pudiera decir que se pueda componer en 4 falanges. Esta tercera pieza en la falange es más cuadradita. Más cuadradita. Y hacia atrás la cuarta, completando así esta zona del dedo. Importante la sombra en la parte de abajo, con un par de brillitos hacia arriba. Pero hacia abajo sombreamos. Toda esta zona sombreamos. Bien, únicamente se muestran 2 dedos, así que inmediatamente podemos dibujar el segundo. Misma posición, mismos elementos, punta del dedo, segunda partecita en el guante, la tercera es más cuadradita. Y hacia la última parte tiene también un poquito de perspectiva, como Transformers, diseño de algunos personajes de Transformers. Todo esto, como mencionábamos al inicio, pues tiene un aspecto muy cuadrado. Todo tiene un aspecto muy cuadrado. Completamos la sombrita. No le voy a poner tanto detalle en la decoración, únicamente la base. Y el pedacito de guante que se alcanza a ver hacia la parte externa y superior de la mano. Aquí lo podemos dibujar también parte de la línea. Un poquito la zona de la mano.
del otro dedo, el tercero. Y aquí dibujamos las gemas que tiene en los nudillos. Cada gema tiene una basecita ligeramente rectangular y se posiciona arribita como un panqué. La segunda gema, de hecho, podemos también colocar de una vez la basecita de la gema. Y la tercera, si se alcanza a ver aquí, muy pequeña, o hasta la orillita. Y aquí texturizamos con unas sombritas muy marcadas también para la textura cristalina de las gemitas. Textura de vidrio. Con un garabatito formando luces y sombras. Y completamos hacia atrás solamente la parte que se alcanza a ver del guantecito. Ah, aquí le falta la otra gema, ¿verdad? Aquí le falta la otra. Únicamente hasta esa parte y lo demás le agrego un poquito de sombras, detalles y completo esta zona. Únicamente hasta ahí, muchachos. Únicamente esa parte. Para completar ya en el resto, únicamente es el hombro, que es un óvalo grande, que choca precisamente aquí con la palma o la parte externa de la mano. Colocamos una, dos, tres, cuatro líneas entre el hombro y el trapecio y podemos sombrear parejito dándole una forma esférica o con volumen. Más en la parte interna, pegadito al pecho. Es donde lleva más cantidad de sombra. Una sombra clara, una sombra media pero más cortita y una tercera sombra más oscura, más cortita y más pegadita hacia la mano y hacia el pecho. Ya el resto hacia abajo podemos rellenarlo de manera parejita nada más para completar. Y hasta ahí lo vamos a terminar. ¿Dudas hasta este punto? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Para todos los nuevos, me pueden escribir ahí en el chat la palabra Elvis cuando lleguen hasta este punto. Y vamos a pasar con el siguiente. Muéstrame su dibujo, gracias, Sara. A ver qué tal les quedó. Como lo hicimos de buen tamaño, agregamos muy bien los detalles. Fíjense que también me conviene disfrazarme de Thanos. Ya pensaron muchos en que se van a disfrazar en Halloween. Ni van a salir, ¿verdad? Pero yo tengo dos opciones. Me quiero disfrazar de Thanos o de Voldemort y raparme así. Muy bien, gracias Alejandro, Roberto, Raúl, Adrián, Dana, Aarón, Jimmy, muy bien. Perfecto, muchachos. Vamos a pasar al siguiente, o de Megamente. De Megamente. Oye, gracias Litsi, Andrea. Bien, vamos a pasar con el siguiente. En el siguiente personaje, muchachos, en el siguiente personaje no tiene un gesto. No tiene un gesto. Dice, te podrías disfrazar de Doctor Maligno. Oye, sí, ¿verdad? También de Black Panther. De Leo se va a disfrazar. De los Among Us, de Deadpool. Sí, ¿verdad? De Deadpool, perdón, Thanos y Voldemort están calvos. Entonces, yo creo que me gusta más Voldemort, fíjense. Voy a rapar todo y me voy a apachurrar la nariz. La nariz me la apachurro. Vámonos con el siguiente. En el siguiente, repito, no tiene un personaje de gesto.
Tiene una muy bonita máscara. Es uno de los personajes, yo creo que el más popular de todos los tiempos. No me dejarán mentir, que es el más famoso. El más famoso de todos. Mr. Darth Vader. Aquí en de preferencia, vamos a concentrarnos en el rostro y en esta manita que está a la derecha. Ya si tú le quieres completar la mano izquierda, adelante, pero lo que más me interesa es en la posición de la mano, parte del pecho y la máscara principalmente. La máscara, que es lo que me gusta mucho. De Darth Vader, muy bien. Perfecto, vámonos con este, muchachos. De Martin McFly. Está padre, Martin McFly. Del Doc, del Dog y de Martin McFly. Muy bien, vámonos a comenzar con la parte del rostro, pero fíjense muy bien aquí en esto. Para este rostro, muchachos, para este rostro vamos a realizarlo de una manera ligeramente diferente, solamente un poco, porque ya no se trata de colocar la medida de ojo, nariz y boca, es más el diseño de la máscara. Por lo tanto, ¿qué forma le encuentran en esta mascarita? ¿Cuáles son las figuras que podemos observar aquí? De preferencia también háganlo en una hoja completa, al centro, dejando un poquito de márgenes, de rombos, de triángulos, cuadrados, muy bien. Hay un par de circulitos, pero nada más para completar unas partes. Comenzamos con el círculo del núcleo, también comenzamos del círculo del núcleo, pero ese círculo lo vamos a ir deformando, lo vamos a deformar muchísimo y vamos a observar bastante el diseño de la máscara más que el diseñar o realizar un rostro. Por ejemplo, colocamos por favor la mitad del rostro con una línea ligeramente rebasada. Hacia arriba y hacia abajo del círculo colocamos una mitad del rostro. Abrimos dos líneas a la altura del centro del rostro. Si marcamos, por ejemplo, el centro del círculo, perdón, dentro de ese circulito marcamos el puntito sobre la línea de la mitad del rostro y de aquí parten dos líneas hacia los lados, formando precisamente la abertura, lo que sería la zona del respirador, de la boca. Aquí formamos. Y si lo completamos un poquito más, se alcanza a observar una zona de rombo con un par de lineecitas hacia abajo. Y aquí hay dos detallitos metálicos al frente. 1 y 2. Empezamos por ahí. Empezamos por esa parte. Ahora, vamos a trabajar primero toda la parte el lente, los ojos, nariz, boca, lo que vendría siendo esa parte. Desde la nariz o desde esta parte de la boca. Como pueden notar, al frente es lo que se dibuja primero, como un perro o cualquier otro animal que se muestra primero el hocico. Aquí en la máscara de Darth Vader también colocamos primero, por favor, esta parte de la boca, el respirador, y vamos trabajando, pero con sombras. Con sombras es lo primero. En el anterior, por ejemplo, de Thanos, lo que me interesaba era el gesto. En este segundo de Darth Vader, lo que me interesa mucho es el contraste de luz y sombra. Muchísima luz y muchísimas sombras. Si te fijas, la luz más iluminada es totalmente blanca y la sombra, que es la mayor parte del cuerpo, es negra totalmente. Entonces aquí el dibujo se construye no tanto por la anatomía del diseño de la máscara, sino por las sombras. Así que esta zona la rellenamos de preferencia vertical. La vamos rellenando de manera vertical y construimos por manchas de sombra, más que la anatomía de la máscara. La anatomía de la máscara la pudiéramos dibujar, pero con un cambio de iluminación. Rellenamos esta parte. Aunque va a ir relleno, de todas maneras, tu trazo sí tiene que verse encaminado al diseño de la máscara. Un poco. Muy bien, ahora, arribita de esto,
Aquí completamos la parte como si fuera la zona de la nariz, así hacia arribita. Y marcamos una pequeña, o bueno, unas líneas paralelas para marcar aquí el arquito de la nariz en la máscara, esta parte. Tiene un par de lineecitas aquí atravesadas. Y el diseño de los lentes o de los gogles en ambos ojos tiene una forma de trapecio. Mucho, mucho cuidado con esto para que no se te pierda. Primero dibujamos un pequeño trapecio en la parte externa. Primero en la parte externa. Un trapecio con una ligera curva hacia la derecha primero y marcamos este trapecio. Trapecio con un poquito de curva. Después ahí mismo dibujamos la parte interna. Esta parte interna es la que le va a dar el relieve o el bajo relieve más bien. El bajo relieve. Dibujamos el brillito del lado derecho y toda esta mancha la podemos rellenar. Mucha luz, mucha sombra. Por la parte superior también un poquito lo rellenamos. Y ahorita rellenamos la parte externa hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, primero eso. Del lado izquierdo, de la misma manera, primero la parte externa. Primero la parte externa. Aquí sería también un diseño de un trapecio. De hecho, debe ser más cortito por la perspectiva. Más cortito del lado izquierdo, un poco más cortito por la perspectiva. Primero la parte externa y después la zona interna, que aunque no se vea, necesito mostrar el ejemplo de cómo se va desarrollando la parte interna. Y aquí hay un par de brillitos muy, muy tenues y se rellena toda esta zona interna. Se deja este brillito, no sé si lo alcanzan a ver, es un brillito rojo. Este brillito rojo que genera, no se va a quedar en vacío, se va a quedar en un grisecito, pero sí se hace la separación de sombra. Ay, me faltó el triangulito, perdón. El triangulito aquí de lagrimal, a la altura del lagrimal. Aquí ese también, ese va un brillito. Con el borrador lo pueden rescatar. Las formas tienen que ser la mayor parte lineales. Y después en el diseño de la máscara de los pómulos, en los pómulos aquí hay una ligera extensión por el lateral izquierdo y hay un pequeño piquito en el pómulo de la izquierda. Este piquito. Del lado derecho también está este piquito. Se lo alcanzan a ver esta parte. Ese piquito en el diseño del pómulo. Y colocamos una sombra debajo del ojo a esa altura del pómulo, primero del lado izquierdo, que es un poquito más sencillo. Ese triangulito, señalando la sombra o la superficie más bien del pómulo. Y en el ojo derecho, en el pómulo derecho más bien, esta línea del pómulo es toda extensa, marcando cualquier cosita, una separación entre el pómulo y el ojo. Cualquier cosita, una pequeña separación. Está bien padre este diseño de personaje. A mí siempre me gustó el diseño. El diseño como tal está padrísimo. Ah, de hecho, ahorita les muestro un comercial que se me vino a la mente. Ya tiene muchísimo un comercial
de cuando, ay, es que no recuerdo de qué es el anuncio, pero es un niño que está disfrazado de Darth Vader y que empieza a hacer, quiere hacer magia, ¿no? Así de que quiere usar sus poderes y no le funciona. Es un niño disfrazado. Y luego de repente, es de un carro, ya me acordé, de un carro. No recuerdo qué marca de carros. De un Jetta, ¿verdad? Es del Jetta, gracias Raúl. Sí, que el papá le ayuda, ¿no? Empieza a mover el carro o lo hace que prenda, que pite. De que se sorprende el niño, ¿no? Porque pudo aplicar un poder. Ahorita les muestro el comercial, está padrísimo. Está bien viejo ya ese comercial, tiene muchísimos años. Ahorita se lo pongo. Colocamos unos brillitos en el pómulo, debajo del pómulo izquierdo. Marcamos estas zonas como tipo plástico, vidrio, sombras bastante pronunciadas y una lucecita también muy, muy pronunciada. Esa zona roja se traduce en un grisecito. En el pómulo del lado derecho, aquí también una sombra muy parejita, hay un brillo muy marcado en blanco y una sombra bastante, bastante intensa, pegadito al pómulo. Hay una ligerita línea doble, tanto en el pómulo izquierdo, que aquí de hecho ya lo marqué con el brillito, y en el pómulo derecho hay una línea doble que se queda vacía. Esta línea doble es simplemente el relieve de esa zona y se genera un triangulito hacia la oreja, como si fuera hacia la oreja, con un grisecito más tenue. Aquí. Y el lateral es como un pequeño perno hacia, señalando la quijada aproximadamente, aquí hacia la derecha. Un pequeño tubito, un cilindro. Y aquí se marca otro triangulito en la mejilla. Y aquí ahorita se va a ocultar todo eso, se va a ocultar en un momento. Antes completamos la barbilla del lado izquierdo. Es sencillamente del lado izquierdo. No se forma una barbilla como tal, simplemente una pequeña formación de un cono, como un cono hacia abajo. Completamos un poquito la zona del cuello, donde termina el cuello y comienza el pecho. Y un poquito el detalle de la máscara, donde termina pegadito a la capa. Y en la parte de atrás es como un cilindro también, como tal una máscara que tiene un relieve abierto hacia atrás para el pecho, la espalda alta. Se ve bien raro así sin el casco. Y formamos precisamente la mancha o la silueta de la sombra. La mancha o la silueta de la sombra debajo de lo que sería la boca. Y sombreamos muy oscuro toda esta parte. Darth Vader, Rocky Balboa, y hay muchísimos personajes que ya son eh, referentes de la cultura pop. Ya son unos íconos que marcan precisamente una época. Darth Vader es más del Terminator también. Sí, ya son íconos de la cultura pop. Marcamos esa sombra y ahora viene lo que va por encima, todo el casco por encima. Aquí hay que cuidar muchísimo que se vea simétrico. Igual a la izquierda, igual a la derecha. Comenzamos con el centro, con la frente. En la parte de la frente hay una línea doble, línea paralela.
que colocamos en esa zona. Pero antes necesito definir un poquito el alto. Fíjate muy bien. ¿Cuánto mide la altura de la cabeza después de la ceja con relación a lo que ya tenemos dibujado para que no te vaya a quedar muy chaparro o muy alto? ¿Cuánto mide? Mide exactamente de la ceja a este pernito de la derecha, perdón, de la izquierda. Este de aquí, mire. De la ceja a esta punta del perno mide exactamente lo mismo hacia arriba, el alto de la cabeza, hasta aquí. Mídanlo por favor, duplíquenlo hacia arriba y a esa altura debe de quedar esta línea. Línea paralela en relación a su diseño. Y aquí aprovechamos y sombreamos un poquito dejando las orillitas libres, más de abajo que de arriba. Dejando las orillitas libres, brillantes. Rellenamos. Si te pasaste un poquito con el borrador, puedes apoyarte para limpiar esta zona de la orillita. Esta zona de la orillita. Ahora, aquí muchísimo cuidado. Hay que tener bastante cuidado y atención con la simetría, aunque no está totalmente de frente, pero sí tiene que verse simétrico. No vayas a dibujar así de que esté bien aplastado y este para arriba, ¿no? Hay que hacerlo lo más simétrico posible. Aquí, por ejemplo, primero formamos la silueta. Les recomiendo muchísimo que para ese tipo de personajes, una vez que ya colocas el centro, nos conviene muchísimo realizar un cubo. Este cubito nos va a dar precisamente el volumen y la simetría un poco más correcta. Si estuviera el cubo transparente por detrás, estaría en esta posición aproximadamente. Una cajita, un cubo, ¿se entiende? Para después únicamente darle volumen y adaptar las formas a la izquierda, ya con esta ligera línea curva. Y del lado derecho, aquí estaría precisamente la misma línea que puse aquí a la izquierda, se coloca también a la derecha y este me va a ayudar a darle el brillo. Este brillito. Como un boomerang. Y ya después forro el resto de la pieza hacia atrás. Y antes de rellenar, primero vamos a hacer los laterales. Y aquí también hay que tener muchísimo cuidado. Un referente muy importante en esto es que al momento de usar la simetría, tienes que colocar una línea. Incluso si observas a detalle, está a la misma altura de los pernos de aquí de la boca. A la misma altura, así en diagonal. Y esas linecitas te van a ayudar a decidir dónde queda la punta en el frente. Esta puntita en el frente es decidida por esta simetría de la línea de la boca. Y ya hacia atrás, del lado izquierdo, baja y se oculta en el cuello. Del lado derecho, aquí cambia muchísimo y se oculta por detrás del cuello también. Pero la simetría en esa zona te va a ayudar muchísimo para encontrar la posición y que te salga correcto en dimensión y en colocación. Aquí creo que me salió muy amplio, nada más lo dejo a la misma altura. Solo lo corto tantito. Y del lado derecho, aquí lo completo. Y ahí está la formita. Bien importante antes de rellenar, en este perfil del lado derecho, hay un perfil vacío totalmente. Todo este perfilito. Y de aquí nos empezamos a divertir. Ah, no es cierto, me falta el brillo rojo de la izquierda.
este vellito rojo que no se quede en blanco, se quede en un gris muy clarito. Y ahora sí, empezamos a rellenar. Todo se va a cubrir con sombra. Pero si observas es más el diseño de la máscara. Totalmente diferente al realizar un rostro, aunque de cierta manera comenzamos un tanto parecido, pero es más trabajar el diseño de la máscara. Rellenamos, completamos toda la sombrita. Puedes ponerle primero una sombra clarita para poder fondear un poco y ya después le agregas una segunda o una tercera capita de sombra mayor, mucho más oscura. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Antes de pasar con el pecho, necesitamos dibujar la mano. Medimos la mano. ¿Alguna vez podremos hablar? Ah, no, claro, ustedes pueden hablar todo lo que quieran, pero yo no los escucho. No, no les puedo activar el micrófono porque hacen travesuras. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Déjenme les pongo el comercial para ver si a ver si lo encuentro aquí mientras lo terminan. A ver si lo encuentro. Era pues a lo mejor igual así lo busco como tal. Comercial Jetta Darth Vader. Ah, ahí está. Ah, aquí está. Del Super Bowl. Uy, sí, un comercial padrísimo. Miren, déjenme les activo el audio. Dura un minutito y medio. Ahí va. Ah, el de Passat, pero bueno, también es de la Volkswagen. Ah, ese comercial está padrísimo. Hey, is the force of the Darth Vader? Y sé quién es ese. Pero bueno, ese es el comercial. Está bien para. Sí, ese tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Ese comercial tiene años.
Muy bien, vámonos con el siguiente. Era cuando los comerciales estaban bien chidos. O bueno, todos los del Super Bowl, ¿no? Están bien padres. Los del Super Bowl. Muy bien, vamos a medir la posición de la mano, la colocación de la mano, por favor. Del ancho de la máscara, observa. El ancho de toda la máscara, desde la faldita de la máscara. Vamos a ver cuánto mide hacia la derecha primero. Si duplicamos este espacio, observa que, mira, de hecho, la mitad de la mano puede colocarse en esta parte, o lo que podemos hacer también es, yo creo que nos conviene más la parte superior de la cabeza. Si la duplicamos a la derecha, yo creo que va a ser mejor, mira, te va a quedar un poquito en el borde de la mano. Entonces vamos a medir, por favor, vamos a medir el ancho de la parte superior de la cabeza nada más. Esta parte superior la duplicamos a la derecha. La duplicamos a la derecha y a esta altura, si la ubicamos de manera vertical hacia abajo, nos va a indicar aproximadamente dónde debe de quedar la orillita de la mano. Y si contamos la cabeza totalmente de alto hasta, hasta el cuello, vamos a ponerlo hasta el cuello, hasta acá, de aquí a acá. Si lo contamos hacia abajo, se pasa mucho. Si lo contamos hasta el rombito y lo duplicamos, ese está mejor. Miren, del borde de la cabeza hacia donde termina el rombito en la boca y lo duplicamos desde ahí, nos queda también en la base de la mano, ese queda exacto. Entonces no va a ser desde el cuello, va a ser desde de la cabeza al borde de la barbilla, digamos, en la boca. Si lo medimos y lo duplicamos hacia abajo, nos queda más exacto para colocar precisamente el diseño de la mano. Aquí les voy a dar una opción y una sugerencia de dibujar la mano poquitito más grande. Un poquito más grande, porque como es una fotografía como tal, si lo quieres dibujar muy parecido al tamaño real de la mano, bien. Pero si no, lo podemos exagerar un poquito más para concentrar, o bueno, más bien formar el estilo un poquito más de cómic. Y aquí el diseño de la mano va a estar sencillísima porque tiene muchísima silueta. Yo lo voy a generar mucho más grande. Coloco primero, por favor, todos vamos a colocar la palma de la mano debe estar colocadita aquí. Los dedos son los que pasan. Esa es la coordenada. Esa es la coordenada. Entonces la palma de la mano debe estar pegadita aquí a la línea, a las dos líneas. Formamos un trapecio para la palma de la mano, y en la parte del meñique tiene que ir un poquito hacia abajo, muy hacia abajo. Una mano una posición muy flexible. Esta forma. Esta formita. Como una cajita. Muy bien. Si lo quieren hacer un poquito más grande, sugerencia, creo que le va a ayudar muchísimo más a verse más dramático, mucho más intenso la posición de la mano. Formamos los nudillos en la esquinita del recuadro del trapecio del lado izquierdo. Primer nudillo para el dedo pulgar. 4 nudillos restantes hacia arriba formamos la división. 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocar primero la formación del boceto de esqueleto, que es lo que nos va a dar la posición de cada uno de los dedos. Del dedo pulgar primero, del nudillo, del óvalo del nudillo, la base del dedo, formamos una línea y un puntito hasta la primera falange, y después hacia la segunda, muy cortita porque va hacia el frente. Aquí muy cortita. Muy bien, el boceto de esqueleto es primero para posicionar. Dedo índice, una falange, la segunda va cortita y la tercera va más cortita hacia la punta. Más cortita. Segundo dedo, o bueno, el dedo medio, es una falange y la segunda aquí mismo termina. No le damos mucha extensión.
El dedo anular, una falange, dos falanges y tres falanges. Y el dedo meñique es una falange, dos falanges y tres falanges. Muy bien, primero para posicionar. Primero formamos, posicionamos para después forrarlo y que no nos vaya a fallar. Si esto ya me dice, ok, a lo mejor aquí un dedo me quedó más abajo, más arriba, lo ajusto y sin tanta equivocación puedo corregir ahí mismo. Puedo colocar ahí mismo. Empiezo con el pulgar, por favor. Primero en la punta del dedo pulgar. La punta del dedo pulgar se forma con un pequeño frijolito. Un pequeño frijolito y este frijolito es la punta del dedo. Colocamos, incluso lo vamos rellenando con sombritas. Nos conviene rellenarlo con sombritas ya de una vez. Y una línea paralela hacia el nudillo. Y todo esto lo podemos sombrear también de manera muy sencilla. Unimos del pulgar hacia el índice, todo el perfil, y aquí continuamos, pero nuevamente comenzamos desde la punta del índice. Un ovalito para la punta, o bueno, un tanto cuadradito también puede ser cuadradito. Primera falange. La segunda falange por detrás. Segunda falange, ligeramente cuadradito también. Y la tercera falange pegadito al nudillo. Pegadito al nudillo, por detrás. Sombreamos la parte interna, aquí por el medio de la punta del dedo. Y por debajo, por la parte interna del dedito. En esta formación de líneas. Hasta ahí nada más. Dedo medio, se dibuja únicamente la punta del dedo. Únicamente la punta del dedo. Y se sombrea como una esferita. Y se forma la tercera falange, o la primera falange más bien, la que va hacia el nudillo. Y todo esto se sombrea. Toda la parte interna. Ahorita vamos a sombrear toda la palma, sencillamente no hay nada de líneas de definición. Dedo anular también lo formamos desde la punta. Formamos la punta del dedo anular ligeramente cuadradito. Hay mucha luz en la parte superior. Sombreamos, nos conviene sombrear también mucho para que la parte de atrás no se vaya a confundir con esta del frente. Segunda falange, aquí se alcanza a ver poquito. La segunda falange y la tercera hacia el nudillo. Sombreamos. Y el dedo índice también comenzamos con la punta. Segunda falange también cuadradita hacia atrás. Y la tercera ya se une aquí con la palma de la mano. ¿De acuerdo? Ahí están los 4 deditos. Y ya por último únicamente rellenamos, pero antes de rellenar tienes que generar una pequeña siluetita del brillo de la mano del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Una pequeña siluetita de brillo. Esto de aquí.
formamos la base de la mano y rellenamos totalmente. Rellenamos toda la parte interna. No hay líneas. Únicamente el relleno. Uy, caray, se me fue bien lejos. Y ya lo que restaría, muchachos, sería complementar con un par de líneas detrás de la mano, detrás de la manita, con un óvalo que casi abrace toda la mano, la parte de abajo de la mano. Un ovalito aquí por detrás para el antebrazo. La zona del bíceps y el tríceps simplemente no se definen. Lo que lo define es esta zona del hombro. Esta parte del hombro. Y ya todo lo demás es pura capa. Hacia abajo. La espalda alta. El frente en el pecho ni siquiera tiene figura, ya nada más todo tiene líneas verticales. Tiene como un corbatín aquí. Muy elegante el Darth Vader. Y su consola de PlayStation aquí en la panza. Su control era el controlito del Nintendo. Se parece un chorro. Se parece un montón al Nintendo, al control del Nintendo clásico. Los botoncillos rojos y azules, ¿verdad? A la de NES. Completamos toda la sombrita. Esto ya nada más lo vamos a dejar bien simple, solamente algunos detalles. Ya si lo quieren completar, únicamente le formamos aquí los primeros elementos o los más complementarios. Los botoncitos. Y hasta ahí, muchachos. Bueno, nada más le quiero agregar esta sombra ligera de la capa. Hasta ahí, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. Elvis, cuando llegues hasta este punto, puedes ir agregando más detalles mientras esperamos a que terminen los demás hasta aquí. Gracias, Benjamín. ¿Quién más terminó hasta este punto? Dígame. Muy bien, Juan Pablo. Gracias, Litsi. La goma moldeable, sí, claro, es muy blanda. Es muy blanda la goma moldeable. No tiene que ser muy rígida. La tienes ahí para que me muestres un cachito de la goma moldeable a ver cómo es. Muy bien. No, sí, pero sí, es así, muy blanda. Sí, es igualita, mira. Déjame te muestro la que tengo aquí. Pero sí, es muy blandita. Es como, tiene que ser suave, sí tiene que ser suavecita. Con poquita fuerza se va deformando. Y aparte con el calor de tu mano, pues se va a deformar también. Entonces sí tiene que ser blandita. Sí, sí, o sea, no es normal. Normal, es blanda. Como plastilina, ¿no?
Muy bien, vamos a pasar. Ah, pues claro, se va a hacer agua, deja que se seque mejor, deja que se seque y ya después la usas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, muchachos. Me imagino que se imaginan cuál es el siguiente. Muchos me lo, ahorita que pregunté que cuál era su villano favorito, aparte de Gru. Vámonos con el siguiente. Venom, híjole, te voy a deber a Venom. El otro, ándale ese mero, Juan Pablo. Pero el anterior, el chido. Bueno, también está chido el nuevo, ¿verdad? Pero vámonos con el siguiente, muchachos. En ese siguiente, también voy a enfocar una parte del músculo, bueno, del músculo, de la mano, perdón, de la mano, con el rostro. Pero quiero que pongan mucha atención en este siguiente, porque este personaje, para mí, el mejor por la historia más de la película, porque este cuate pues sí se metió en serio al personaje, ¿no? Tanto que dijo, a ver, ¿qué se siente suicidar si se suicidó? Pobrecillo, sí, claro, el mejor villano de todos, ¿para qué se muere, mendigo? ¿Para qué se muere mi tío Heath Ledger? En este, muchachos, vamos a hacer la base del boceto, pero en este quiero que formemos, por favor, un delineado, un relleno del personaje, pero muy distorsionado. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto el cómic en algún momento de Batman donde aparezca Guasón, donde aparezca el Joker, y los dibujos precisamente, los dibujos son muy distorsionados. Cada que aparece el Guasón son en un estilo bastante distorsionado, lineal, con muchas líneas bastante desordenadas. El personaje es muy desordenado de manera intelectual. Así que el diseño del personaje también vamos a tratar de hacerlo un poquito distorsionado. Me voy a enfocar únicamente en el rostro y en la mano también, en el rostro y en la mano, pero todo vamos a tratar de hacerlo un tanto distorsionado. Distorsionado, ahorita me explico un poquito mejor. Círculo para la parte del rostro, línea de la mitad del rostro. Ay, caray, no sé cuál sea ese tan. Línea de la mitad del rostro y línea de los ojos ligeramente con curva hacia abajo. Ligeramente con curvita hacia abajo. Tiene una forma muy estilizada. Tiene una forma muy estilizada en la barbilla. Vamos a intentar hacerlo incluso hasta más lineal y triangular. La parte del volumen en el cabello lo completamos también con una pequeña media luna hacia arriba. Y formamos el diseño de la frente. Pero por favor, a lo que me refiero con las líneas distorsionadas es una línea muy inestable. Muy inestable que te va a ayudar precisamente a que el diseño del personaje sea un poco más loquillo. Cuando se trata de diseñar ese tipo o estilo de personajes, muchachos, influye muchísimo la música. Muchísimo la música influye. Y en les voy a poner un pequeño ejemplo de cuando dibujas con música muy bonita, el dibujo no tiene el mismo sentimiento. Y cuando dibujas con música muy metálica, ahí es donde generas un sentimiento así de que bien intenso. Algo muy similar a lo siguiente. Ah, miren, de hecho aquí les preparé una. Esa es una canción del soundtrack de Batman Begins, que a mí me gusta mucho cuando Nickelback tocaba chido. Que creo que es la única chida que tiene. No sé si la han escuchado en algún momento. Es el parte del soundtrack de Batman Begins. En ese
con esa música vamos a intentar hacer el personaje que van a seguir. Trazos duros. Hacemos la siluetita del cabello. Aquí cuando literalmente decimos que al ritmo de la música, háganlo por favor. Sí le va a ayudar muchísimo al ritmo de la música. Rellenamos un poquito la textura del cabello. Pero tienen las líneas de verdad al ritmo de la música. Les ayuda muchísimo. Van a poder sentir el golpecillo del lápiz un poquito más intenso. A diferencia que si les pongo unos boleros románticos, pues no va a salir igual, ¿verdad? Luego hacemos un dibujo con unos boleros románticos para que vean qué bonito sale el dibujo. Ahora, fíjense muy bien, en la parte de los ojos, en la parte de los ojos, pues, únicamente vamos a hacer la división entre lagrimal y lagrimal. La silueta de los ojos la vamos a ir haciendo un tanto directo. ¿Se acuerdan de la clase de ayer donde practicamos un poquito las líneas rectas, las del dinamismo? Bueno, es algo un poquito más parecido a eso. Y la formación de los ojos las hacemos precisamente con líneas rectas, pero ya incluso un dibujo directo. Toda la silueta oscura. Enfrente de la nariz, o bueno, más bien la parte superior de la nariz, con muchas arrugas, muchísimas pliegues. Vamos a ver si nos toca una igual en la siguiente canción. Toda la silueta va
Vio, no sé cuál siga, pero seguro sigue una bien chida. Tropical Panamá. Oh, Trooper. O algo como esto. Cuando termina la canción. Uy, eso también está. Cada falange de los dedos, si te fijas, es un recuadrito, como un cubito de Jenga, ¿no?
Colocamos la sombrita también un poquito dura. Y formamos la manita igual directo con trazos muy distorsionados para generar un poco la sombra. Les digo, por ejemplo, hay un dibujante, Greg Capullo, que es uno de los que me gustan mucho. Greg Capullo trabaja muchísimo con Todd McFarlane y genera precisamente ese trazo distorsionado. No a todos los dibujantes los utilizan para poder elaborar el diseño de ese tipo de personajes. Greg Capullo, por ejemplo, participa muchísimo en Batman. Y el estilo genera totalmente la actitud del personaje, que es precisamente algo muy parecido a esto. Trazos muy distorsionados, bastante inestables, y todo el tiempo el cuate, también una vez hice una entrevista con él, y de cierta manera mencionaba sobre la música, de que, oye, ¿cómo lo haces? Es que tiene mucho que ver el estado de ánimo también, ¿no? Tienes que como ponerte en el modo adecuado para poder dibujar eso. Si estás haciendo algo muy tranquilo, no va a funcionar igual, tienes que acelerarte un poquitito, pero de cierta manera, para poder conseguir algo parecido a eso, algo que te genere el estilo. Que si dibujas a Winnie Pooh con este estilo, imagínate cómo va a salir. Tienes que poner, no sé, canciones más suavecitas, canciones de Cricri, mucho más bonitas, y ya te sale un estilo mucho más redondito, más suave, más limpio. A diferencia de esto, que esto ya es ponerte en el... Precisamente el hecho de que Heath Ledger, este actor, era actor del método, si conocen los que son actores del método, en donde viven su personaje, se meten tanto en el personaje que lo viven. Y en algún momento le pasó a Heath Ledger que se metió tanto en el personaje de Guasón que ya no distinguía la realidad de la ficción. Ya tenía una mentalidad muy de anarquía, y eso pues lo llevó al suicidio. Pero dejó un muy buen personaje. La parte del traje, si observamos, tiene muchísimos triángulos. Está trabajando con un montón de triángulos. Los detalles en la corbata, en la camisa, eso no interesan tanto. Lo interesante es las formas. Todas las formas. Levanta la mano que todavía siguen al ritmo del amor. Muy bien. Dudas hasta este punto, muchachos. Nos quedan únicamente 3 minutitos para ver hasta dónde alcanzamos a hacer la parte del traje, simplemente la zona del traje. Pero ve completándolo con los detallitos principales. Dice, entonces si alguien actúa de Superman y se mete mucho en el personaje, puede aventarse de un edificio y decir que voló. Es correcto. Hay quienes sí de repente lo piensan de esa manera. A Heath Ledger le pasó. Se metió tanto en el personaje de Guasón que su mente ya no distinguía
Pero tiene que prepararse por meses, por meses para el papel, para la actuación de Joker en Batman. Se tuvo que meter por meses en el personaje y tratar de actuar como el Joker precisamente en la vida real, para cuando llegara a la actuación, a la grabación de la película, se viera tan natural que no pudieran distinguir cuando está fingiendo. Pero sí, lamentablemente sí le afectó muchísimo. Y hay diferentes, o hay muchísimos actores. Edward Norton, no sé si lo conozcan. Edward Norton, Brad Pitt, también son artistas, actores del método, que antes de una grabación tienen que personificar a el personaje que les va a tocar. Lo tienen que realizar en su vida cotidiana, tienen que meterse en ese papel para cuando lleguen a la grabación ya lo dominaron, y al momento de grabar básicamente va a salir a la primera, ¿no? La grabación, y eso les ayuda muchísimo. Pero si no logran salirse del personaje, ahí es cuando ya empieza el problema. Hay quienes sí lo logran y hay quienes no. Joaquín Phoenix también es un artista del método. Ese cuate está pero bien locote, el Joaquín Phoenix también, pero es un actorazo. De hecho eran amigos, Heath Ledger y Joaquín Phoenix. De acuerdo, muchachos, hasta aquí le voy a dejar, no sé hasta dónde llegaron ustedes. Espero que al menos hayan llegado hasta la parte de la mano. Firmen sus dibujos. ¿Cuál de los tres les gusta más? El Thanos, salió chido el Thanos. Firmen su dibujo, yo lo voy a firmar aquí en la tarjeta. Firmen su dibujo, muchachos. Y sí, claro, permítanme un momentito. Mi nombre, Alberto Huichín García.